Yo estuve acá, creo que Carlos hace 2 años, y les hice una presentación sobre un trabajo que habíamos hecho eh, con varios colegas, que lo que intentaba era eh, imaginar escenarios de reducción de la pobreza en la Argentina. Como eje central de una estrategia de acuerdo. Digo, porque cada vez que presenté ese trabajo hacía este ejercicio y preguntaba, ¿quién está en contra de bajar la pobreza? Y obviamente nadie levantaba la mano, o sea, era una cosa que convocaba a todos. Y ahí después, una vez que hacía esa pregunta un poco tramposa, porque sabía que nadie iba a estar dispuesto a levantar la mano, porque además todos estamos de acuerdo en ese objetivo, eh, introducí algunos aspectos de mi conocimiento como economista, que es que no existe experiencia en ningún país del mundo en donde uno pueda ver una reducción sistemática de la pobreza sin que haya crecimiento económico. Porque el crecimiento económico, en definitiva, digamos, es una palabra que usaban los economistas, tal vez no es la más atractiva del mundo, pero es en definitiva algo que se ha comentado acá, que es la generación de trabajo y generalmente mejores ingresos. Entonces, para reducir la pobreza se necesita generar trabajo y generar más y mejores ingresos. Lo otro que sabemos los economistas, estudiando las experiencias del mundo, es que no existen episodios de crecimiento sostenidos que puedan reducir la pobreza sin estabilidad macroeconómica, sin orden macroeconómico. O sea, no existe, si uno mira los datos, no existe ninguna experiencia en el mundo que pueda haber un país que crezca 5, 6, 10 años seguidos con tasas de inflación del más del 30-40%. Entonces, ¿por qué ese era un poco mi caballo de Troya? ¿Por qué hacía ese recorrido? Porque cuando yo me sentaba a discutir con muchos actores de la política, pero de la política en un sentido amplio, ¿no? Del mundo de las ideas, del mundo de los partidos políticos, del mundo del trabajo, del mundo más espiritual. El ordenamiento macroeconómico que genera, puede invocar algunos costos de corto plazo, es un prerequisito, es una cosa necesaria, indispensable, si uno quiere tener un proceso de crecimiento sostenido que reduzca la pobreza. Entonces, yo voy a ser un poco provocativo en estos minutos que me quedan, porque quiero llamarnos la atención de que el actual gobierno ha tomado como iniciativa central el ordenamiento macroeconómico y la estabilidad. Y creo que en buena medida lo que reflejan las encuestas de opinión pública que uno ve, contrariamente a lo que yo hubiera esperado, ven un apoyo importante de la sociedad. Y cuando uno habla, en mi caso, calculo que todos podemos tener historias de pareja, pero yo trato de hacer focus group casuales, digamos, me tomo un taxi, me tomo un Uber, voy a una fábrica, hablo con un obrero, paso por una obra de construcción, hablo con alguien de la construcción, y uno ve cómo en diferentes estratos el ordenamiento macroeconómico, saber cuánto. Una persona me contaba, un chico bastante humilde de Tucumán, me contaba, decía, yo el año pasado no sabía cuánto iba a salir una bolsa de pañales. Y me generaba una angustia terrible. Ahora ya sé más o menos. Y eso me da tranquilidad. Otra persona me decía, yo tengo 2 pesos con 50 de ahorro, pero ahora sé que lo puedo comprar dólar. Porque la brecha bajó mucho. Y hablas con muchos empresarios, con muchas pymes, que dicen, bueno, yo ahora sé más o menos que puedo importar los insumos que necesito para la producción, tengo mucha caída de venta, pero aunque sea tengo la certidumbre de saber cuánto va a salir un insumo importado y cuándo me va a llegar para la producción. Entonces,
Digo esto, que sé que puede generar algún movimiento en las sillas, porque me parece que es un activo que uno tiene que incorporar como objetivo para el proyecto político que uno tenga. Porque no hay una Argentina, me parece a mí, posible, desarrollada, con caída de pobreza, con mayor igualdad, si no tiene orden, si no tiene un ordenamiento macroeconómico. Y en este sentido, creo que vale la pena ver que un gobierno que probablemente nos resulte ajeno, lo ha hecho. Ahora, sí, déjenme pasar a la parte por ahí más crítica de lo que está haciendo ahora el gobierno. Y perdonen por ahí que el tono de mi ponencia sea mucho más concreto. Hay un problema creo que la pregunta que hay que hacerse ahora concretamente con el programa del gobierno en cuanto al ordenamiento macroeconómico son dos cosas. Una, si es sostenible en el tiempo. O sea, si esto se puede sostener o no, o hay problemas de cara al futuro. Y la otra pregunta relevante es, si lo fuera, ¿qué consecuencias tendría? Entonces, tocando el primer punto, también hemos hecho un trabajo de investigación muy detallado, donde analizamos 46 planes de estabilización, planes desinflacionarios en América Latina desde el año 70 hasta la actualidad. Y una cosa que uno ve es que los programas que logran bajar la inflación típicamente le pasa algo que está pasando ahora, que es que se atrasa el dólar. O sea, el dólar es en definitiva el ancla. Ahí Sergio se anticipaba. Es el ancla. Es el precio que se queda atrás y por eso se atrasa. Y es el que tira detrás de los demás precios. Entonces es casi inevitable. Ahora, lo que observamos en los episodios que analizamos es que muchas veces esa ancla no la logran sostener, porque no tienen los dólares para sostener tan bajo el dólar. Y yo creo que ese es un problema que tiene este plan. Yo creo que este plan llegó a un nivel de dólar tan atrasado que no va a generar que la economía funcione generando dólares suficientes para sostener ese nivel de tipo de cambio. Hay colegas míos muy optimistas sobre el rol, por ejemplo, de vaca muerta, sobre el rol de la minería, que van a aparecer esos dólares por esa vía, y que por esa vía se va a lograr conseguir los dólares que permitirían sostener la estabilización. Y en el medio habrá, obviamente, hasta que esos dólares se vayan madurando, las inversiones en energía y en minería vayan madurando, sumando a lo que puede dar el agro o la economía del conocimiento, habrá financiamiento. Bueno, yo tengo mis dudas sobre eso, porque cuando uno mira los números de lo que puede generar vaca muerta, la minería, a mí no me da como para pensar que van a ser tantos dólares como para sostener una Argentina tan cara en dólares. 2 o 3 referencias numéricas. Si Argentina llegara, por ejemplo, a exportar en energía, que las proyecciones más optimistas dicen 30.000 millones de dólares de vaca muerta, me quedan 2 minutos. Seguramente van a ser 4, pero bueno, una pequeña transgresión. Si uno contabiliza esos 30.000 millones de dólares que podría generar vaca muerta en 2030, 2032, más unos 20.000 con mucha suerte en minería 2030, 2032, estaríamos hablando de 50.000 millones de dólares que equivalen a $1.000 per cápita de exportaciones. Los países que son realmente ricos en recursos naturales no renovables, Holanda, por ejemplo, exporta $6.000 per cápita de energía. Canadá, otros 4.500, $5.000 per cápita de minería. Australia, 6.000.
Chile, 2.000. Entonces nosotros pasaríamos de 200 más o menos actuales a 1.000. Bienvenidos sean, van a ser muy importantes, pero lo que quiero decir es, no vamos a nadar en dólares con esas exportaciones, ¿no? Entonces, o nos sobra gente, ¿no? Digamos, con la gente que tenemos, no, esos dólares no nos van a hacer nadar en dólares. Entonces, ahora, me puedo equivocar. Supongamos que me equivoco. Y que efectivamente Argentina va hacia una economía muy cara en dólares. Bueno, yo creo que ahí hay que ser muy cuidadosos porque esa economía va a ser una economía muy dividida. Muy dividida en lo económico y obviamente en lo social. Va a ser una economía que va a tener un par de núcleos muy productivos, de mucha inversión, de mucha generación económica, básicamente cerca de la cordillera y en el sur, y los conurbanos de las grandes ciudades van a estar hechos pelotas. Es una expresión francesa, hechos pelotas. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el tejido industrial. Y si Argentina se encarece en dólares, y seguramente vos vas a poder hablar de esto, la industria se va a hacer bolsa, porque necesitamos un dólar no tan caro para que la actividad industrial que emplea gente y genera valor agregado pueda competir internacionalmente. Entonces, cerrando, yo creo que efectivamente Argentina tiene un vector de desarrollo asociado a la energía, la minería, pero que con eso no alcanza, y gracias a Dios que no alcanza, porque eso nos va a permitir también tener la posibilidad de tener una economía más diversa, más integrada, con más generación de valor agregado y trabajo y empleo. Entonces, pero llegar a esa economía requiere de una acción pública, estatal, y eso el mercado por sí solo no lo resuelve. Entonces, dejo acá, que seguramente ya me pasé mis 2 minutos, y les agradezco el tiempo. Gracias.